Nunca olvidaré el momento en que Daniel, mi jefe durante 9 años, me llamó a su oficina un martes por la tarde. Eran las 4:30. Lo recuerdo porque acababa de confirmar la reserva en el restaurante italiano para su cena con los inversores de Seattle, la que había estado organizando durante 3 semanas. Habían pedido mesa junto a la ventana, sin mariscos porque uno era alérgico, y vino tinto específico porque al otro no le gustaba el blanco. «Cierra la puerta», me dijo sin levantar la vista de su computadora. Me senté. Él seguía tecleando. El silencio se extendió incómodo, pesado, como cuando sabes que algo malo está por venir pero tu cerebro todavía se niega a procesarlo. Finalmente dejó de escribir y me miró directo a los ojos. «Vamos a tener que dejarte ir». Así. Sin preámbulo. Sin suavizar el golpe. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. 9 años. 9 años llegando a las 7:30 de la mañana para tener todo listo antes de que llegara el primer ejecutivo. 9 años recordando cumpleaños, aniversarios, nombres de hijos, fechas importantes. 9 años siendo la primera cara que veían los clientes cuando entraban, la voz que escuchaban cuando llamaban, la persona que hacía que todo funcionara sin que nadie notara el esfuerzo. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Es una decisión de presupuesto. Necesitamos reducir costos operativos y tu posición es... Bueno, es reemplazable. Una recepcionista es una recepcionista. Podemos contratar a alguien más joven por menos dinero y las funciones son básicamente las mismas. Reemplazable. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco. Daniel, llevo 9 años aquí. Conozco a cada cliente, manejo las agendas de 5 ejecutivos, coordino. Levantó la mano para interrumpirme. Lo sé, y apreciamos tu servicio. Pero la realidad es que cualquier persona con habilidades básicas de oficina puede hacer lo que tú haces. Es solo contestar teléfonos, agendar reuniones y recibir visitas. No es ingeniería espacial. Sentí que la sangre me subía a la cara, pero algo dentro de mí se congeló. No iba a darle la satisfacción de verme llorar. No iba a suplicar. Si después de 9 años pensaba que yo era solo alguien que contestaba teléfonos, entonces realmente nunca había entendido mi trabajo. ¿Cuándo es mi último día? Pregunté con voz plana. Hoy. Recursos Humanos tiene tu liquidación lista. Puedes recoger tus cosas ahora. Hoy. Ni siquiera 2 semanas de aviso. Ni siquiera la cortesía de permitirme hacer una transición adecuada. Me levanté, asentí una vez y salí de su oficina. Caminé directamente a mi escritorio mientras sentía las miradas de todos en la oficina. Ya sabían. Por supuesto que ya sabían. Probablemente Daniel había enviado un correo antes de llamarme. Guardé mis cosas en silencio. Mi taza de café favorita, la planta que había cuidado durante 6 años, las fotos de mi familia, el calendario donde anotaba todo con códigos de colores que solo yo entendía. Sara de contabilidad se acercó con lágrimas en los ojos y me abrazó sin decir nada. Miguel de ventas me apretó el hombro. Nadie sabía qué decir. Mientras empacaba, vi a una chica joven esperando en el sofá del área de recepción. No tendría más de 23 años. Cabello perfecto, maquillaje impecable, mirando su teléfono. Mi reemplazo. Ya estaba ahí. Ni siquiera habían esperado a que yo saliera del edificio. Tomé mi caja y caminé hacia la salida. La chica levantó la vista y me sonrió con esa sonrisa dulce e ignorante de quien no tiene idea de en qué se está metiendo. No le devolví la sonrisa. Durante el viaje en metro a casa, con mi caja de pertenencias en el regazo, empecé a repasar mentalmente todo lo que hacía cada día. No para sentir lástima por mí misma, sino porque genuinamente me preguntaba si Daniel tenía razón. ¿Era mi trabajo realmente tan simple? ¿Era yo verdaderamente reemplazable? Pensé en un día normal. Llegaba a las 7:30, media hora antes que nadie. Lo primero era revisar los correos de la noche anterior por si algún cliente en otra zona horaria había enviado algo urgente. Luego revisaba las 5 agendas que manejaba: Daniel, el director de operaciones, el director financiero, la directora de marketing y el jefe de ventas.
5 personas con personalidades completamente diferentes, prioridades distintas y manías particulares. Daniel odiaba las reuniones antes de las 10 de la mañana. Necesitaba su tiempo con café y correos para entrar en modo trabajo, como él decía. El director de operaciones era exactamente lo opuesto. Quería todas las reuniones importantes antes del mediodía porque después del almuerzo su energía decaía. La directora de marketing solo aceptaba reuniones de 30 minutos exactos porque decía que todo lo que tomara más era ineficiente. El director financiero necesitaba 15 minutos entre cada reunión para revisar números. Y el jefe de ventas cambiaba sus prioridades cada 2 horas dependiendo de qué cliente llamara. Coordinar las agendas de estas 5 personas era como jugar ajedrez tridimensional. No era solo agendar reuniones. Era saber que si el cliente de Chicago llamaba, había que mover 3 reuniones del jefe de ventas porque ese cliente siempre era prioridad. Era recordar que el último viernes de cada mes Daniel tenía cita con su médico y que no podía tener nada agendado después de las 3 de la tarde. Era saber que cuando el director financiero decía agéndame algo con el equipo de impuestos, lo que realmente quería decir era necesito 2 horas, no una, y asegúrate de que sea en la sala de conferencias grande porque van a llevar documentos. Y eso era solo las agendas. Luego estaban las llamadas. No contestar el teléfono como Daniel había dicho tan desdeñosamente. Filtrar llamadas. Había vendedores que llamaban 10 veces al día intentando vender software que no necesitábamos. Había reclutadores buscando robar a nuestros empleados. Había clientes enojados que querían hablar con el gerente cuando su problema podía resolverse en 2 minutos y los dirigía a la persona correcta. Había inversores importantes que no podían esperar ni un minuto en espera. Yo sabía quién era quién. Sabía que cuando llamaba al señor Morrison, el inversor de Seattle, se le pasaba inmediatamente a Daniel sin importar en qué reunión estuviera, porque Morrison había puesto $3 millones en la empresa y sus llamadas siempre eran importantes. Sabía que cuando llamaba la señora Chen de la empresa de tecnología en San Francisco, ella prefería hablar primero conmigo para explicarme el asunto y que yo le resumiera la situación a Daniel antes de pasarla, porque ella era tímida y odiaba sentir que molestaba. Sabía que el señor Reeves, el abogado de la empresa, era extremadamente formal y se ofendía si lo ponían en espera más de 10 segundos, así que siempre lo transfería directamente aunque tuviera que interrumpir una reunión. Este conocimiento no estaba escrito en ningún manual. No había una guía que dijera Morrison, prioridad máxima o Chen, necesita contexto primero o Reeves, 0 espera. Esto era conocimiento acumulado de 9 años de prestar atención, de recordar, de construir relaciones. Y luego estaban los clientes que venían a la oficina. 40 y picos de clientes VIP que visitaban regularmente, y yo conocía a cada uno. Sabía que el señor Thompson traía fotos de sus nietos y esperaba que le preguntara por ellos. Sabía que la señora García siempre llegaba 15 minutos temprano y apreciaba que le ofreciera café colombiano específicamente, no el americano regular. Sabía que el señor Kim era alérgico al cacahuate, entonces cuando ordenaba bocadillos para las reuniones me aseguraba de que nada tuviera ni trazas. Sabía que la señora Patel era vegetariana estricta. Sabía que al señor Anderson le gustaba el agua con gas pero sin hielo. Estos detalles no eran mi trabajo oficial. Nadie me los pidió nunca. Pero hacían la diferencia entre que un cliente se sintiera como un número más y que se sintiera valorado, recordado, importante. Recordé una vez, hace como 3 años, cuando el señor Morrison vino a la oficina para una reunión crucial sobre un proyecto de expansión. Llegó estresado, con el vuelo retrasado, sin haber dormido bien. Cuando entró, yo ya tenía su café listo exactamente como le gustaba, negro, doble carga, sin azúcar. Le había apartado el periódico financiero de la mañana porque sabía que le gustaba hojearlo antes de las reuniones importantes. Y le había dicho a Daniel que Morrison había tenido un vuelo difícil y que probablemente necesitaría unos minutos para instalarse antes de empezar. Morrison me había mirado con genuina gratitud. Siempre te acuerdas de todo, había dicho. Daniel había salido de su oficina en ese momento, había visto el café y el periódico, y había dicho excelente sin siquiera mirarme, como si esas cosas simplemente aparecieran por arte de magia. Ese era el problema,
Me di cuenta mientras el metro se detenía en mi estación. Para Daniel y los demás ejecutivos, todo lo que yo hacía era invisible hasta que dejara de hacerse. El café aparecía. Las reuniones estaban agendadas perfectamente. Los clientes eran recibidos con calidez. Los problemas se resolvían antes de que se convirtieran en crisis. Hacía mi trabajo tan bien que parecía que no había trabajo en absoluto. Y ahora iban a descubrir exactamente cuánto trabajo había. No busqué venganza. No saboteé nada. No borré archivos ni dejé trampas. De hecho, hice algo que en retrospectiva probablemente fue un error. Durante mi último día, antes de que Daniel me llamara a su oficina, había dejado un documento en la computadora de recepción. Era una especie de guía que había estado actualizando durante años. Lista de clientes importantes con notas sobre sus preferencias, números directos de contactos clave, códigos para el sistema de conferencias, instrucciones sobre cómo funcionaban las salas de reuniones, contraseñas para los sistemas de catering que usábamos, información sobre qué restaurantes usar para qué tipo de cenas de negocios. Era básicamente mi cerebro convertido en documento. Lo dejé ahí pensando que tal vez ayudaría a quien viniera después de mí. Porque a pesar de todo, a pesar de cómo me habían tratado, yo no quería que la empresa se hundiera. Había gente buena ahí. Sara, Miguel, tantos otros que no tenían nada que ver con la decisión de Daniel. Pero resultó que nadie le mostró ese documento a la nueva recepcionista. O tal vez se lo mostraron y ella no lo leyó. O tal vez pensó que no lo necesitaba porque, después de todo, era solo recepción. Me enteré de lo que pasó después porque Sara me mantuvo informada. Seguimos hablando, tomando café una vez por semana. Ella estaba indignada por cómo me habían tratado y necesitaba desahogarse tanto como yo necesitaba escuchar que no estaba loca, que mi trabajo sí había sido importante. La nueva chica se llamaba Brittany. 23 años recién salida de la universidad con un título en comunicaciones. Entusiasta, amigable, puntual. En papel, perfecta para el puesto. Y le pagaban $38.000 al año, comparado con los 50.000 que yo ganaba. Un ahorro de $12.000 para la empresa. Los primeros días fueron complicados, según Sara. Brittany contestaba todas las llamadas con el mismo guión alegre, sin distinguir entre un vendedor insistente y un inversor importante. Ponía a todos en espera de la misma manera. Transfería llamadas sin preguntar primero de qué se trataba el asunto, lo que resultaba en que Daniel recibiera llamadas sobre problemas de tecnología que debían ir al departamento de IT, y que el jefe de IT recibiera llamadas sobre presupuestos que debían ir a finanzas. Agendaba reuniones en horarios que yo jamás habría usado. Puso una reunión de Daniel a las 8:30 de la mañana, cuando él apenas estaba llegando a la oficina. Agendó 2 reuniones del director financiero en la misma hora porque una era por teléfono y otra en persona, entonces no había conflicto, sin entender que la persona todavía solo podía estar en una reunión a la vez. Reservó la sala de conferencias pequeña para una presentación que requería la grande porque la pequeña estaba disponible primero en el calendario. Pero todo eso era manejable. Molesto, ineficiente, frustrante, pero manejable. Los ejecutivos se quejaban entre ellos pero pensaban que Brittany solo necesitaba tiempo para aprender el sistema. Entonces llegó la tercera semana. El señor Morrison, el inversor de Seattle, tenía agendada una visita. Había volado específicamente para hablar sobre un proyecto de expansión masivo. Morrison había estado trabajando en este proyecto durante 8 meses. Era una inversión de $890.000 para abrir operaciones en 3 nuevas ciudades. Para una empresa de nuestro tamaño, esto era enorme. Transformador. Morrison llegó a la oficina un miércoles a las 10 de la mañana. Brittany estaba en su teléfono cuando él entró. Levantó la vista, sonrió y dijo, «Hola, ¿en qué puedo ayudarte?» Morrison, un hombre de 62 años que había estado invirtiendo en empresas durante 30 años, que había visitado nuestra oficina al menos 15 veces, que había puesto millones en la compañía, y que yo siempre recibía por su nombre con café en mano, se quedó ahí parado esperando que Brittany lo reconociera. Ella no lo hizo. «Tengo una reunión con Daniel», dijo Morrison después de un momento incómodo. «¿Apellido?»,
preguntó Brittany, todavía mirando su computadora. Sara estaba en ese momento pasando por recepción y vio toda la escena. Me contó que la cara de Morrison cambió. No era enojo exactamente. Era decepción. Desilusión. Morrison dijo en voz baja. Brittany revisó el calendario. Ah, sí. Puedes sentarte. Le avisaré que llegaste. No le ofreció café. No le preguntó cómo había estado su vuelo. No mencionó a su esposa que había estado enferma el mes pasado, algo que él me había contado en su última visita y que yo había recordado. No le ofreció agua ni le preguntó si necesitaba algo. Solo señaló hacia el sofá de espera como si fuera un desconocido. Morrison se sentó. Sara me dijo que lo vio revisar su reloj varias veces, su lenguaje corporal cada vez más tenso. Brittany llamó a la oficina de Daniel. Hay un señor Morrison aquí para ti. Un señor Morrison. Como si fuera cualquiera. La reunión procedió. Duró 2 horas. Sara no sabía que se discutió adentro, pero cuando Morrison salió, caminó directo hacia la salida. Usualmente, después de reuniones importantes, Morrison se detenía en recepción a charlar conmigo unos minutos. Le gustaba procesar las cosas en voz alta, y yo era una buena oyente. A veces me pedía mi opinión sobre cosas pequeñas, como dónde cenar esa noche o qué regalo comprarle a su esposa. Esta vez no se detuvo. Ni siquiera miró hacia recepción. Daniel salió detrás de él, sonriendo, claramente pensando que la reunión había ido bien. Te llamo mañana para confirmar los siguientes pasos, le dijo a Morrison. Morrison asintió sin decir nada y salió del edificio. Esa noche, a las 6 de la tarde, Morrison envió un correo. No a Daniel. Al CEO de la empresa. Sara vio el correo porque el CEO lo reenvió a todo el equipo ejecutivo, y uno de ellos lo imprimió y lo dejó en la impresora comunal donde ella lo encontró. El correo era corto y profesional. Después de mucha consideración, he decidido retirar mi participación en el proyecto de expansión. Los cambios recientes en la cultura y el profesionalismo de la empresa me generan preocupación sobre la dirección futura. Les deseo lo mejor en sus futuras iniciativas. $890.000. Desaparecidos. Y todo porque nadie recordó ofrecerle café a un hombre que había sido tratado como familia durante 7 años. El pánico que siguió fue, según Sara, como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Daniel intentó llamar a Morrison inmediatamente. Morrison no contestó. Le dejó 3 mensajes de voz. Nada. Envió 5 correos. Silencio. Finalmente logró contactar al asistente de Morrison, quien le dijo educadamente que el señor Morrison había tomado su decisión y que no cambiaría de opinión. El CEO convocó una reunión de emergencia. Querían entender qué había pasado. La reunión con Morrison había parecido ir bien, según Daniel. Habían discutido números, cronogramas, proyecciones. Morrison había hecho preguntas inteligentes. Había sonreído. Había dado la mano al final. Entonces, ¿qué cambió? Nadie lo entendía. Buscaron pistas en los correos de Morrison. Revisaron las notas de la reunión. Hablaron con el abogado para ver si había algún problema legal que desconocieran. Llamaron a otros inversores para preguntar si habían escuchado algo sobre Morrison teniendo dudas sobre la empresa. Nada. Sara me contó que fue Miguel, el de ventas, quien finalmente conectó los puntos. Miguel había trabajado muy cerca de Morrison en algunos proyectos y entendía cómo pensaba el hombre. No es sobre los números, dijo Miguel en la reunión. Morrison es de la vieja escuela. Para él, los negocios son relaciones. Si sintió que la relación cambió, que ya no es valorado de la misma manera, eso es todo. No va a invertir casi $1 millón en una empresa que lo trata como un desconocido. Alguien mencionó que Brittany no lo había reconocido cuando llegó. Que no le había ofrecido café. Que lo había tratado como a cualquier visitante casual. Hubo silencio en la sala de conferencias. ¿Eso realmente importa tanto?, preguntó el director financiero. Es solo café. No es solo café, respondió Miguel. Es que durante 7 años,
Morrison fue recibido como lo que es, un socio importante. Sabía que podía contar con cierto nivel de atención, de cuidado. Y de repente ese estándar desapareció. Para él, eso es una señal. Otra pausa. ¿Dónde está el documento de transición?, preguntó el CEO. Cuando dejamos ir a la recepcionista anterior, ¿hubo alguna transferencia de conocimiento? Daniel se movió incómodo en su silla. No hubo tiempo. La transición fue rápida. Rápida. El CEO lo miró fijamente. ¿Cuánto aviso le diste? Su último día fue el mismo día que le informamos. El CEO cerró los ojos. Se frotó el puente de la nariz. Entonces dejaste ir a alguien que llevaba 9 años aquí, que manejaba todas las relaciones con los clientes, sin ninguna transición. Y ahora acabamos de perder $890.000 porque el nuevo personal no sabía que uno de nuestros inversores más grandes merece café cuando llega. Cuando Sara me contó esto, casi me río. Casi. Pero había algo más que satisfacción en lo que sentía. También había tristeza. Tristeza porque había intentado decirles. Había intentado explicar que mi trabajo era más que contestar teléfonos. Había dejado ese documento con toda la información que pensé que necesitarían. Y aún así, no había sido suficiente. Pero las consecuencias no terminaron ahí. Con Morrison fuera, el proyecto de expansión estaba muerto. Habían estado dependiendo de su inversión como el pilar financiero. Sin esos $890.000, no tenían el capital necesario. Intentaron buscar otros inversores, pero la noticia de que Morrison se había retirado se filtró. Y en el mundo de las inversiones, cuando un inversor importante y respetado se sale de un proyecto, otros empiezan a hacer preguntas. El proyecto fue cancelado oficialmente 3 semanas después del correo de Morrison. Brittany seguía cometiendo errores. Uno de los clientes importantes de la directora de marketing llegó para una presentación y Brittany lo hizo esperar 25 minutos porque no parecía urgente y ella estaba ocupada organizando su escritorio. Otro cliente con alergias severas recibió bocadillos durante una reunión que contenían exactamente lo que no podía comer porque Brittany no sabía que debía verificar eso. Las quejas empezaron a acumularse. No de Brittany hacia arriba, sino de los clientes y los ejecutivos sobre Brittany. Sara me dijo que escuchó a Daniel hablar por teléfono con el CEO, intentando defender su decisión. Solo necesita más entrenamiento, decía. Es cuestión de tiempo. Pero el tiempo no iba a darle a Brittany 9 años de relaciones construidas. No iba a descargar mágicamente en su cerebro todas las preferencias, personalidades y pequeños detalles que hacían que cada interacción fuera suave en lugar de torpe. Y la verdad es que no era culpa de Brittany. Ella era joven, entusiasta, haciendo su mejor esfuerzo. El problema era que la habían puesto en una posición imposible sin las herramientas, el conocimiento o el apoyo necesarios para tener éxito. La habían puesto ahí para ahorrar $12.000 al año. Y esa decisión acababa de costarle a la empresa casi $1 millón. Mientras tanto, yo estaba pasando por mi propio proceso. Las primeras semanas después del despido fueron oscuras. Me despertaba a las 7 de la mañana por hábito y luego recordaba que no tenía a dónde ir. Actualizaba mi currículum, aplicaba a trabajos, iba a entrevistas. Pero había algo en mi interior que se había roto. No era solo que me hubieran despedido. Era como me habían despedido. La facilidad con la que Daniel había descartado 9 años de dedicación con una sola palabra, reemplazable. Me empecé a cuestionar todo. ¿Había desperdiciado 9 años en un trabajo que no importaba? Todas esas mañanas llegando temprano, esos almuerzos comiendo en mi escritorio para no perder llamadas importantes, esas noches saliendo tarde para asegurarme de que todo estuviera perfecto para el día siguiente, ¿habían sido en vano? Fue mi hermana quien me sacó de ese espiral. Vino a visitarme un sábado, me encontró en pijama a las 2 de la tarde, y me dijo algo que necesitaba escuchar. Tu trabajo importaba. La prueba es lo que está pasando ahora que no estás. El problema no es que no fueras valiosa. El problema es que tu jefe era demasiado idiota para darse cuenta hasta que fue muy tarde. Tenía razón. Yo había hecho mi trabajo increíblemente bien.
tan bien que se había vuelto invisible. Y esa no era mi falla. Era la falla de ellos por no ver, por no valorar, por no entender. Así que me sacudí la autocompasión y me enfoqué. Si Daniel pensaba que las habilidades de recepción eran básicas y reemplazables, entonces yo demostraría que mis habilidades iban mucho más allá de eso. Empecé a aplicar a posiciones de asistente ejecutiva, no de recepcionista. Porque eso era lo que realmente había sido durante los últimos años de mi trabajo anterior. No solo contestaba teléfonos. Manejaba operaciones complejas, coordinaba entre múltiples ejecutivos, mantenía relaciones con clientes de alto nivel, anticipaba necesidades y resolvía problemas antes de que escalaran. En las entrevistas, cuando me preguntaban sobre mi experiencia, no decía fui recepcionista durante 9 años. Decía coordiné operaciones de oficina para 5 ejecutivos nivel C, manejando todo desde logística de viajes internacionales hasta relaciones con inversores clave. Porque era verdad. Era solo que nadie me había dado ese título. 4 semanas después de ser despedida, recibí una oferta de una startup de tecnología. Era una empresa pequeña, solo 30 empleados, pero estaban creciendo rápido. El CEO necesitaba a alguien que pudiera manejar su caos, organizar su vida, manejar comunicaciones con inversores y clientes, y básicamente ser su mano derecha. El título era asistente ejecutiva del CEO. El salario era $62.000 al año. 12.000 más de lo que había estado ganando. Y era completamente remoto. Acepté inmediatamente. Los primeros meses fueron intensos. El CEO, Marcus, era brillante pero disperso. Tenía ideas a las 3 de la mañana y se olvidaba de reuniones importantes a las 3 de la tarde. Tenía el hábito de comprometerse a demasiadas cosas y luego preguntarse por qué no tenía tiempo. Era exactamente el tipo de persona que necesitaba lo que yo era buena haciendo: crear orden del caos. Implementé sistemas. Reorganicé su calendario completo, bloqueando tiempo para trabajo profundo y asegurándome de que tuviera espacio para respirar entre reuniones. Creé plantillas para comunicaciones con inversores. Establecí protocolos para cuando debía tomar llamadas inmediatamente y cuando podían esperar. Empecé a conocer a los clientes y socios clave, aprendiendo sus comunicaciones preferidas, sus personalidades, sus expectativas. Era exactamente lo que había estado haciendo antes, pero ahora con reconocimiento. Marcus me decía constantemente no sé qué haría sin ti y realmente lo decía en serio. Cuando presentaba la empresa a nuevos inversores, me mencionaba como parte clave del equipo. Cuando la empresa empezó a crecer y necesitaban contratar más personal de operaciones, me preguntó mi opinión sobre los candidatos. Me sentía valorada. Visible. Importante. Mientras tanto, Sara me mantuvo informada sobre lo que pasaba en mi antigua empresa. Después de 2 meses de errores continuos y quejas de clientes, Brittany renunció. O tal vez la dejaron ir. Sara no estaba segura. De cualquier manera, se fue. Contrataron a otra recepcionista. Esta tenía más experiencia, 35 años. Había trabajado en oficinas corporativas antes. Le pagaban 45.000. Todavía menos que a mí, pero más que a Brittany. Era mejor que Brittany, según Sara. Más profesional, más organizada. Pero todavía no sabía todas las cosas que yo había sabido. No podía saberlas. Ese conocimiento tomaba años construir. Daniel, me contó Sara, había recibido una reprimenda formal del CEO. No lo despidieron, pero quedó claro que su decisión de presupuesto había sido catastrófica. El proyecto de expansión cancelado, la pérdida de confianza de Morrison, el caos de los meses siguientes, todo cayó en su evaluación de desempeño. Supe también que intentó contactarme. Me envió un correo 6 meses después de haberme despedido. El asunto decía siguiendo en contacto. No lo abrí durante 3 días. Cuando finalmente lo hice, era exactamente lo que esperaba. Amigable, casual, como si nada hubiera pasado. Preguntaba cómo estaba, decía que la empresa me extrañaba, mencionaba que si alguna vez estaba buscando nuevas oportunidades, ellos siempre tendrían puertas abiertas para alguien con mi conjunto de habilidades único.
Me reí. Fue la primera vez que realmente me reí de toda esa situación. Le respondí 2 líneas. Gracias por contactarme. Estoy muy feliz en mi posición actual y no busco cambios. Te deseo lo mejor. Educada. Profesional. Cerrada. Borré el correo y seguí adelante. Un año después de ser despedida, estaba en una videollamada con Marcus y un inversor potencial en Londres. Marcus estaba presentando la visión de la empresa, y el inversor preguntó sobre la estructura del equipo. Marcus habló sobre los desarrolladores, el equipo de producto, el equipo de ventas. Y luego dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Y tenemos que hablar de nuestra arma secreta, dijo Marcus. Mi asistente ejecutiva, quien maneja absolutamente todo y hace que esta empresa funcione. Honestamente, la considero más una socia operativa que una asistente. El inversor asintió, impresionado. Es bueno escuchar que valoras esas posiciones. Muchas empresas las subestiman. Oh, yo solía ser uno de esos, admitió Marcus. Pensaba que los asistentes ejecutivos eran solo glorificados secretarios. Luego contraté a alguien realmente excepcional y me di cuenta de cuánto puede impactar en todo. Ahora no podría imaginar operar sin ese nivel de apoyo. Después de la llamada, Marcus me envió un mensaje privado. Hablaba de ti, obviamente. Gracias por hacer que me vea bien frente a los inversores. Y por hacer que toda esta locura funcione. Le respondí con un emoji de pulgar arriba, pero por dentro, sentía algo más profundo. Validación. No del tipo que necesitas desesperadamente de alguien que te hirió, sino del tipo que confirma que no estabas loca, que no estabas exagerando, que tu valor era real y tu trabajo importaba. 2 años después del despido, recibí un mensaje de LinkedIn. Era de alguien que solía ser cliente en mi antigua empresa. No uno de los grandes como Morrison, pero alguien que había visitado la oficina regularmente y con quien siempre había tenido buenas conversaciones. Hola, decía el mensaje. Dejé de trabajar con tu antigua empresa hace unos meses. No era lo mismo después de que te fuiste. El servicio se sentía impersonal. Solo quería que supieras que la diferencia que hacías era notable, al menos para mí. Espero que estés en un lugar que te valore. Le agradecí y le conté brevemente sobre mi nuevo trabajo. Él respondió deseándome lo mejor. Guardé ese mensaje. No porque necesitara la validación a estas alturas, sino como recordatorio. Recordatorio de que el trabajo que hacemos importa, incluso cuando no es glamoroso. Que las conexiones humanas en los negocios son reales y valiosas. Que la amabilidad, la atención a los detalles, el cuidado genuino por las personas, todo eso se nota y hace diferencia. Hoy, 3 años después, sigo trabajando con Marcus. La startup ha crecido a 80 empleados y acaban de cerrar una ronda de inversión de 5 millones. Mi título cambió a directora de operaciones ejecutivas. Mi salario es 75.000. Trabajo desde casa, con flexibilidad para manejar mi vida personal, con un jefe que me respeta y me incluye en decisiones importantes. ¿Pienso en Daniel y lo que pasó? A veces. No con ira ya. Más bien con una especie de tristeza distante. Tristeza por los años que di a una empresa que no supo valorarlos hasta que fue muy tarde. Tristeza por Brittany, quien fue puesta a fallar desde el inicio. Tristeza por los clientes como Morrison que sintieron que la relación que habían cultivado durante años se evaporó de la noche a la mañana. Pero también hay gratitud. Gratitud porque ese despido, tan brutal y humillante como fue en el momento, me forzó a verme diferente. Me forzó a dejar de aceptar ser invisible. Me forzó a buscar espacios donde mi trabajo fuera reconocido por lo que realmente era: complejo, valioso, esencial. Si Daniel no me hubiera despedido, probablemente seguiría en ese escritorio de recepción, llegando temprano y saliendo tarde, siendo excelente en mi trabajo pero invisible en mi valor. Nunca habría buscado algo mejor porque estaba cómoda, porque era leal, porque pensaba que esa lealtad eventualmente sería reconocida. Aprendí que la lealtad en los negocios debe ser mutua. Que no puedes ser leal a una empresa que te ve como reemplazable. Que tu valor no está definido por cómo otros te valoran, sino por lo que realmente aportas.
Aprendí que solo recepcionista es una frase que dice más sobre la persona que la dice que sobre el trabajo en sí. Que cualquier trabajo hecho con excelencia, atención y cuidado tiene valor. Que las posiciones de soporte no son inferiores, son fundacionales. Y que las empresas que no entienden eso eventualmente pagan el precio. $890.000 fue el precio que mi antigua empresa pagó. Para mí, el precio fue 9 años de no reconocer mi propio valor. Pero la diferencia es que yo aprendí la lección. No estoy segura de que ellos lo hayan hecho. Y honestamente, ya no es mi problema. Tengo reuniones que organizar, un CEO que depende de mí, y una empresa que está creciendo en parte porque alguien finalmente entendió que las personas que mantienen todo funcionando detrás de escenas no son reemplazables. Son invaluables. Solo necesitan un jefe lo suficientemente inteligente para darse cuenta.